me envía el eco, así como tal, pero ya del lado del servidor, primero espera a que me lleguen todos los paquetes y después ya los muestra en orden. Para hacer eso, lo que hice fue aquí en la clase de datos, fue agregarle el número de paquetes, una variable que sea el número de paquetes total. Ajá. Entonces, del lado del cliente, cuando son varios, ¿dónde está? Ah, 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 a ver, ¿dónde está? Bueno, le voy enviando paquete por paquete, pero Ajá. ahora también le digo, ¿dónde está? No, bueno, Ajá. el objeto, esas, objeto tagam send, sí. New data, sí, aquí está. Aquí envío el número de paquetes, le agrego el número de paquetes y ya del lado del servidor, lo que espero es, primero verifico de qué tamaño, de cuánta es la cantidad de paquetes, si es uno, pues nada más lo imprimo, así como va. Pero Ajá. ya si son varios, lo que hago es hacer un for del número de paquetes que tiene ese objeto y espero esa cantidad de objetos, los voy metiendo dentro de, de un arreglo y ya al final los imprimo. Ajá. Ah, Form va. arreglo info, info array, aquí. Los voy Ajá. metiendo, bueno, los voy metiendo en el número de paquete. Bueno, vaya, en esa posición, ahí meto el objeto completo. Y al final ya nada más los imprimo. Ajá. Sale, está bien. Entonces, ¿alguna otra cosa? No, la práctica ya se la entregamos. ¿Hay otra Ajá. tarea que falte? No, no, ya, nada más era para saber si ibas a enseñar algo más. Entonces son Landeros, Beltrán, Israel y ¿quién más? Y déjenme, les digo, Vázquez no Hernández, sé. profesor. ¿Perdón? Vázquez Ah, Hernández. Vázquez Hernández. Voy. Sales, ya están. Gracias. Profe, una pregunta. Eu. De las tareas no se hace reporte solamente de la práctica, ¿verdad? O Eh, sí se hace de las tareas también. ¿Cómo es que no te Gracias, escuché profe. bien porque se cortó el Ah, audio? sí, de las tareas no se hace reporte solo de la práctica o también de las tareas. Depende, o sea, si la tarea es una investigación, pues haces la investigación, que sería como un reportito. Si la tarea es un programa, como en este caso, nada más me entregas el código, más Ah, aparte ok, reviso el programa corriendo. Ajá, ok. sí. Y, bueno, yo iba a decir que se ¿Alguien más va a demostraban entregar las algo? tareas. Sí, profesor, también le podemos entregar las tareas, la Sí, práctica. adelante. Sí, profe. Ah, profesor, mi equipo también le puede, bueno, le podemos presentar la práctica. No sé si Sí, ahorita o ahorita. después. Ah, Sí, sí, sí. gracias. Sí, digo, aprovechando ahorita de una vez antes de empezar con los temas de hoy. Ah, ok, pero después de los compañeros, yo creo. Sí, Bueno, aquí puede ver mi pantalla. sí. Bueno, la práctica sería, bueno, aquí está la práctica. Y el servidor y el cliente hice que corrieran cuando lo ejecutara como a través de un hilo, entonces se ejecutan, los dos se ejecutan automáticamente. Ujú, Bueno, aquí está, aquí muestra la carpeta en la que está el servidor y la carpeta en la que está el cliente, ujú. ¿no? Entonces, aquí podemos seleccionar un archivo o seleccionar varios, ¿no? Ajá. Y las carpetas, por ejemplo, los que no tienen extensión, pues sí son carpetas. Entonces, podríamos seleccionar, por ejemplo, cliente. Podemos seleccionar todos estos archivos y cuando le doy subir, pues ya manda los archivos y, hacia la carpeta del servidor. Ujú. Bueno, pues podemos eliminarlos. Por ejemplo, pues lo eliminamos y ya queda eliminado. Y también es lo mismo. Las carpetas y los archivos los podemos descargar. A ver, Bueno, pues, elimina una carpeta. ¿mande? Elimina una carpeta. Creo que me faltó. Sí, porque
se tiene que eliminar por dentro, ¿no? Entonces, Ajá. que eso me faltó hacer que eliminara primero los archivos y luego ya. Ya. Entonces, no, las carpetas no las puede eliminar. Ajá. Podemos seleccionar la carpeta que queramos aquí con el Ujú. botón abrir y bueno, los archivos pues sí se pueden eliminar. Las carpetas pues me faltaría implementar. Pero pues este sería el servidor. No sé, igual si quiere que le muestre que sí pasa los archivos. Ajá. Creo que como está, nada más se puede borrar por dentro los archivos de la carpeta, pero la carpeta con todo y archivos sí no se puede. No, por ejemplo, aquí está el cliente y por ejemplo, enviamos la imagen, ¿no? Esta es la imagen y la enviamos hacia el Ajá. cliente, hacia el servidor, pero igual dentro de una carpeta, ¿no? Entonces, igual. A ver, se trabó ahí. Entramos a la carpeta y igual ahí pasó la imagen. Ujú. Bueno, que igual para el servidor. Bueno, aquí no está la imagen y le damos en subir. Envió la imagen y aquí está. Está muy bien. Ajá. Entonces, no sé si sea necesario que igual lo vuelva a presentarle el programa ya con la función eliminar carpeta. Ajá. Sí, está muy bien. ¿Algo más? Bueno, pues la tarea 1, no sé si ya la tomo en cuenta junto con esto, pero Ajá, sí, sí. entonces, pues bueno, ¿Alguna otra cosa? no, pues el de eco datagrama, aquí lo tengo hecho, Ajá. pero bueno, no sé si si esté implementado tal cual como usted lo pidió, porque lo que hace aquí al agregar el número de paquetes que se va a enviar, pues ya Ajá. determina si todos los paquetes fueron recibidos o si se perdió algún paquete y da el número Ajá. de paquete que se perdió. Y Ajá. el cliente, pues lo que hace es un do while. Entonces, envía el archivo y se espera a recibir el eco. Y si el eco es el mismo que el archivo que se envió, Ajá. prosigue. Pero si no, pues lo sigue enviando el paquete hasta que ya el eco diga que... Ajá. Ajá. Suena bien. Y, y si no llegan en orden los datagramas, ¿qué hace? Bueno, es que así creo que es lo que hace que siempre llegan en orden, ¿no? Porque No, sí, en este caso, como lo estás probando en la misma máquina, pues difícilmente van a llegar en desorden. Pero si lo probaras en máquinas diferentes que están en redes diferentes, pues muy probablemente sí llegarían alguno que otro datagrama en ok, entonces, desorden. bueno, eso también lo voy a Entonces, de entrada agregar. sí se da cuenta tu... Ajá. Entonces, de entrada, lo primero sería que se dé cuenta tu receptor que llegó en desorden, ¿no? Sí, Y eso es simplemente validando el índice del datagrama. Y ya. Ajá. ok. Vale. Está bien. Entonces, ¿quiénes son? Gerardo Martínez y Ajá. Pablo Santisbón. Sí, Santos Van Álvarez. Ah, va. Ahorita Gracias. nada más déjalo subir con la lista. Espera un tantito. Dime, dime. Mm, pues tanto así como simularlo, no. Lo que sí podrías hacer sería, para no tener que simularlo, es correr tú el cliente, correr alguno de tu otro compañero con el que estás trabajando las prácticas, correrlo en el servidor, pero para que puedan llegar los datagramas, necesitarías que el que va a correr la aplicación que recibe los datagramas haga un redireccionamiento de puertos para que el módem deje pasar hacia adentro de la red los paquetes que van a ir hacia el servidor. Ajá. Sí, sí, porque realmente el desorden se da en el momento en el que tienes que atravesar enrutadores. Entonces, si estás corriéndolo en la misma LAN, pues los paquetes
se entregan directo de la tarjeta de red del cliente a la tarjeta de red del servidor, no pasan con un enrutador. Y la razón por la que se desordenan es porque, como estamos en una red de paquetes conmutados, los paquetes, cada paquete se trata de manera independiente a los demás paquetes. Entonces, un paquete puede seguir una ruta, otro paquete puede seguir otra ruta diferente, que implique menos saltos o que implique pasar por un enrutador que está sufriendo un cuello de botella por congestionamiento, ¿no? Y entonces esos paquetes van a quedar ahí retrasados en lo que se logra deshacer ese cuello de botella de ese enrutador y se despachan a donde tienen que llegar y entonces llegarían en desorden. Ujú. Entonces, por eso te digo, ¿quieres algo más realista? Tendrías que hacer eso. Te vas a la configuración de tu modem router desde el navegador, te vas a la configuración de tu LAN, te vas a la parte que diga lo de redireccionamiento de puertos. No me acuerdo si una vez les puse ahí la imagen. ¿Sí, verdad? Entonces ya nada más tienes que especificar cuál es el puerto, el puerto destino que vas a abrir y hacia qué IP interna en tu red LAN vas a hacer el redireccionamiento. Y ya con eso, para que el modem lo deje pasar. Ajá. Sí, sí. ¿Alguien más? A nosotros, profe, para mi equipo. Sí. Le Adelante. comparto. Ay, espérame tantito. Sí. Ah, ay, Profesor, ¿las tareas son individuales o también son en equipo? También en pareja. Ah, ok. espérame. Es que no, se me olvidó cómo compartir pantalla. Aquí. Es el botoncito verde que dice Ah, compartir sí, opción. pero como solo me muestra las ventanas. Ah, Ah, ya, ya, ya. Ya, la sí, primera ya, te ya. comparte todo el escritorio. Sí, creo que ya está. Bueno, entonces, bueno, nosotros para nuestra práctica lo hicimos como desde la terminal. Ajá, Entonces hicimos, bueno, una carpeta que simulara los archivos del cliente y otra los del servidor. ajá, Entonces, bueno, yo lo voy a ejecutar. Este es el servidor y este es el cliente. Entonces aquí se muestran como el menú. ajá, Podemos ver los archivos tanto del cliente como del servidor. Por ejemplo, aquí nos enlista todos los archivos y nos dice si son directorios o archivos. ajá, Los del cliente y los del servidor. ajá. Pero no, la parte importante es la de enviar y recibir archivos. Entonces, por ejemplo, si quiero enviar al servidor, selecciono la opción 3. Entonces nos abre un JFile Chooser. Bueno, lo que hicimos fue lo que usted nos recomendó de ponerlos en un zip y luego ya enviar el zip y bueno, extraerlo en el otro extremo. Sí. Entonces, por ejemplo, en Ujú, el cliente, quiero mandar, por ejemplo, esta carpeta y este archivo y bueno, estos, ¿no? ujú, Entonces le damos en abrir. De hecho, se ve el proceso, cómo se hace el ujú. zip y se manda aquí y se descomprime. Tarda un poquito, es que, bueno, como le mandé, creo que varios se tardó un poco. Sí, sí, no te preocupes. Em, ya, se descomprime aquí. Y bueno, los archivos se eliminan de aquí y se mandan para acá. Y ok. Y ahora de el servidor al cliente, Ujú, que sería la opción 4, entonces nos abre la carpeta del servidor. Seleccionamos, por ejemplo, esta y las tres imágenes. Y bueno, ya para que no se tarde mucho. Se manda el zip. Bueno, sí se tardó un poco, lo siento. sí. Mm, y se descomprime. Y bueno, también si las carpetas, creo que mandé, no me acuerdo qué carpeta mandé, pero se manda pues también el contenido de las carpetas. Ujú, Y también podemos eliminar en el cliente, por ejemplo, ahí, aquí. Si quiero eliminar archivos, del servidor, perdón, le pongo en 5 y podemos eliminar la carpeta que es esta. ajá,
que creo que, ah, sí, tengo archivos aquí. Bueno, borramos la carpeta y también quiero borrar esto y esto. Entonces, y ya lo borra. Listo. Oh, Y ya ajá. podemos salir aquí. Y ya en el servidor nos dice que el cliente ya salió. Ah, bueno, Ah, aquí hay un está muy acento. bien. Se me pasó, Sí, pero sí, ahí está está. bien ahí. Para lo del acento nada más tendrías que asociar a la salida de datos estándar un TF8. ajá, el charset. Sí, sí. Ah, Dale, pues, está muy ese, bien. Entonces, ¿son alguna otra cosa? no, no sé si la tarea uno contaría también dentro del programa, bueno, de la Ujú. práctica, porque pues como mandamos varios archivos, no sé si. Sí, sí, ya cuenta por eso. Ok, ¿le damos nuestros nombres Sí, o...? entonces son Álvarez Méndez Laura, ¿y quién más? Y Cervantes Solís Alan Gibran. Cervantes Solís Alan, sales. Ya están. Ya. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Sí. Sí. ¿Alguien más? Ah, yo, profe, quisiera mostrarle nada más la tarea uno. Ajá, Sí, adelante. sí. Ujú. Ahí me escucha, ¿verdad? Sí. Ok. Bueno, yo para hacer la tarea uno separé en hilos para poder procesarlo en los dos sockets. Nos corremos el servidor y ahí se corriendo. Ujú. Y corre el cliente. Y nada más me dice que ingrese el nombre para acceder al servidor, para que establezca la conexión. Y ya en ese caso, bueno, voy a mostrarle antes de seleccionar. Esa es la carpeta Sí. de archivos. Y entonces voy a seleccionar. Aquí están, pruebas. Esos dos archivos. Y ya está. Entonces, aquí están mis dos archivos. Y yo, Ujú. esto, sí, aquí tengo el servidor hilo y el cliente. Es todo. Sales. Entonces, ¿quiénes son? Rodríguez Martínez y mi compañero Juan Carlos. Sí, pero ¿cómo te apellidas, Juan Carlos? Sí. Juan Carlos, ¿qué, perdón? Nevares Tobar. Sí, ya te oí. Sales, ya están. Muchísimas gracias. A usted, profe, gracias. Sí. Sí. ¿Alguien más? Yo, profe, Sí, adelante. la práctica. Sí. Ah, es esta. Sí, ya se ve. Es que mi internet está bastante lento. Sí, no te preocupes. Sí, ya se ve ahí. Sí. Ah, bueno, aquí corremos el servidor y ahí está iniciado. Luego el cliente y ya nos abre nuestro pequeño menú. Ujú. Nosotros trabajamos dos carpetas. Una que es la carpeta del servidor donde se guardan los archivos que se envían Ujú. y aparte la de descargas, que es donde se guardan los archivos del cliente. Sí, Entonces aquí nosotros podemos, no sé, enviar archivos al servidor. Pues el file chooser nos permite enviar archivos de donde sea. sí. Entonces aquí toda esta carpeta tiene imágenes, podemos escoger varias. Y si le damos el open, Ujú. ahora ya está aquí la carpeta del servidor, ya aparecen estas imágenes. Para descargarlas es igual. Bueno, las dejo aquí. Y déjame pongo de una vez esta aquí para que se vea. Si yo descargo, me voy de aquí a la carpeta donde tengo esto, que es aquí, yes. En la carpeta del servidor están las imágenes. Si Sí. las selecciono, bueno, el documento, el punto docs, las imágenes y el PDF, le Ajá. doy open
¿Te Y deja ya me subir las paso. carpetas? Ajá. Déjeme enviar, déjeme mandar una carpeta. Déjeme ver una que no esté pesada en mi escritorio. Aquí, el escritorio. No sé, esta está ligera. Es una carpeta. Le envío y ya está aquí. ¿Qué es esta? Esta. Y también me deja borrarlas. No sé, borramos la carpeta o, bueno, la carpeta que está, esta no. Esta es la de la práctica. Bueno, podemos borrar la carpeta de descargas completamente, Ujú. que es Ajá. donde se guardan los archivos del cliente. Sí. Y aquí ya me la borro, ya no aparece. Ya nada más tengo la carpeta del servidor. Ah, está bien, está bien. Ujú. Y pues nada Ah, más es esa la práctica. sí, está bien. Lo que vamos a, bueno, lo que vamos a entregar. Entonces son Noguerón Mendoza, José Alberto, ¿y quién más? Y Ramos Nieves, Adrián. Sales, ya están. Para las tareas, todavía, ¿hasta cuándo tenemos para entregarlas, profe? Es que nos Toda la faltan las dos. semana. Ah, gracias. Sí, sales. ¿Alguien más? Profesor, ya agregué la opción de eliminar carpetas. A ver. No, aquí se ve la pantalla. Ujú. Bueno, por ejemplo, aquí tenemos la carpeta 2 y está pues llena de archivos y carpetas. La eliminamos y bueno, pues ya la elimina también. Ah, Bueno, pues ya sí. Ahora sí ya estaría completo sí, el programa. sí, sales. Sale, entonces son Santisbón Álvarez, ¿y quién? Gerardo Martínez. Gerardo Martínez. Sales, ya están. Muchas gracias. ¿Alguien más? Yo, Entonces profesor. déjenme compartirles la pantalla. Sí, adelante. Listo. Es la 1, profe, la tarea 1. Ujú. Entonces, yo la hice bueno, la hicimos en C Sharp. La hicimos en C Sharp, pero bueno, básicamente es lo mismo. Entonces, Ajá, hicimos aquí la carpeta cliente, lo dividí en la carpeta cliente ajá, y la carpeta para el servidor, ajá. que está haciendo unas pruebas. Entonces, aquí, lo abro otra vez porque el cliente y el servidor. ¿Cambia mucho la sintaxis en C Sharp? No, eso no, profe. O sea, por ejemplo, hay cosas que sí cambian un poquito, Ajá. sobre todo para la parte de manejar las carpetas y todo eso, pero por ejemplo, lo de los sockets se parece mucho. Mm, ujú. Parte de los sockets. Creo que no alcanza a ver la otra pantalla, ¿verdad, profe? No, nada más veo el IDE ahí que tienes. A ver, déjeme ver si mejor le comparto todo. No está difícil, solo es perderle el miedo, profe. ¿Sí, verdad? Sí. Nada más es ahora sí que ensuciarse las manos ahí un ratito y ya. Ajá, ajá, justo. Listo. Entonces, aquí está el servidor. Entonces, aquí está corriendo, profe. Entonces, para que fuera más rápido, profe, ya no le puse interfaz gráfica ni nada por el estilo, nada más de la Ujú. carpeta del cliente. Sí. Ya paso todos los archivos a la carpeta del servidor, que en este caso está acá.
Y aquí está, bueno, aquí estaban los del cliente. Y ya los paso al servidor. Sí. Y básicamente, pues el código es muy, muy similar al de Java, porque realmente no hay gran diferencia. Inclusive la misma forma Pues sí. de declarar Ujú, las cosas, pues, similar. Lo de los ujú, sockets, pues se crea la familia, por ejemplo, en este caso, para crear un socket, es ujú, pasarle qué versión de IP, de qué ujú, tipo va a ser el socket, ujú, y pues en este caso el protocolo. ujú. Entonces, pues Sí, muy, es muy la similar. misma lógica. Ujú. Ajá, Ah, exactamente, es la misma lógica, solamente con otras palabras, por así decirlo. ujú. Entonces, y de Está muy la bien. práctica, Entonces, digo, de son la, Santillán, Zaragoza, Eric y quién más. y Sí, Ramos dime, dime. Gómez. Y de Ujú, la práctica, profe, eso también, a ver si ujú. lo muestro, a ver. Nada más que, ahí está, siguiendo exactamente lo mismo, profe, vamos a Ajá, quedar. En este caso lo hice con el ASP.NET Core de, de Microsoft, de punto .NET de Microsoft. Entonces lo hice para que fuera, sí, está bien. ¿cómo se llama? Para que fuera web. Ujú, Entonces, por ejemplo, ahí, en este caso nos vamos a estar corriendo en el localhost 5001. Ya ujú, está. Entonces, por ejemplo, aquí ya puedo subir archivos, elegir archivos. Bueno, en este caso ya están los que del servidor, los jala directamente de la carpeta del servidor, vientos. Ujú, ya directamente. Están en estos, pero por ejemplo, si los borrara aquí y refresco la página, ya no están, ¿no? ujú, ajá, Entonces, por ejemplo, para subir archivos, elegir archivos. Entonces, por ejemplo, puedo elegir ya archivos, escritorio, por ejemplo, aquí, no sé, por ejemplo, vamos a agarrar, ¿no? Por ejemplo, de hecho, creo que probé con hasta 6 archivos diferentes. ujú, Abrir y ya subo los archivos. Ya aparecen acá, igual acá en la carpeta del servidor. Tanto los puedo descargar como eliminar. ujú. Aquí, descargar. Inclusive ya el mismo framework me permite descargarlo en la carpeta de descargas propiamente, Súper. para que ya salga y eliminarlos pues también, ¿no? Entonces aquí en el servidor le doy aquí en eliminar, no sé, por ejemplo y ya no aparece acá en la carpeta. Está muy bien. Sales. ¿Profe? Entonces ya están registrados Vale. también. Sí, Muchas muchísimas gracias, gracias. profe. Sí. ¿Alguien más? Si no, ya. Gracias, profe. Sí, No sé si me sale, escucho, Elisa. pero Sí, sí te oigo. Andas un poquito ronquita, ok. pero sí. 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 Bueno, entonces les voy a compartir la pantalla. Ay, ¿dónde quedó? Es que se me perdió la pantalla del Zoom. Ahí está. Entonces, la clase pasada nos quedamos viendo los sockets de flujo en lenguaje C para Linux. Terminamos de ver las activas que hacía falta para la receta de cocina, ¿no? De la lógica que lleva un socket de flujo bloqueante. La función socket, la función bind, la función listen, la función send, la función accept, la función send, la función write, la función read, la función receive, la función shutdown, la función close y la función connect. Vimos un ejemplo de un servicio de eco. ¿Sí? ¿Sí fue así? Sí, profe. Sí, Ay, ¿sí me oyen? Sí, profe, sí le Sí, dijeron profe. los compañeros Ah, de ya. Ves que yo no, perdón. Bueno, entonces les decía, vimos un ejemplo. No me puse a hacerlo porque si se fijan en el caso del lenguaje C, son muchas, algunas más líneas de código, porque hay que ser un poco más específicos, pero la lógica es la misma, ¿no? Solo hay que dejar bien
bien acotado todo ahí, ¿no? Porque es tan flexible que puedo utilizar diferentes, bueno, el socket para diferentes propósitos, ¿no? Entonces, por eso es que hay que acotar tantas cosas. Y incluso me parece que hicimos una prueba, ¿no? Corría un servidor en C, el cliente en Java, que podría haber sido en cualquier otro lenguaje de programación y la comunicación debe de ser transparente. En este caso es transparente, ¿por qué? Porque el tipo de dato que yo mandé entre cliente y servidor existe en los dos lenguajes de programación. Ajá. Que en este caso pues, es el texto. El texto existe prácticamente en todos los lenguajes de programación, si no es que en todos, ¿no? Pero pudiera haber tipos de datos que sean propios de un lenguaje y que no existan en otro. Y ahí sí habría problema para poder interpretar lo que se está mandando, ¿no? Entonces, siempre que lleguen a programar, a lo mejor dadas las características del programa que tengan que hacer y dónde se va a correr, a lo mejor el cliente, bueno, si es que llegan a trabajar en una consultoría, pero se requiere que la parte del servidor esté en un lenguaje, por ejemplo, el lenguaje C por cuestiones de desempeño, y la parte del cliente esté en otro lenguaje por cuestiones de la interfaz de usuario, pues sí traten de enviar datos que existan en los dos lenguajes, tanto en el que se está corriendo el cliente como en el que se está corriendo el servidor, para que no vaya a haber problemas de interoperabilidad. Ajá. Bueno, entonces, vamos a ver otro ejemplo. ¿Vimos el ejemplo para el envío de la estructura de datos? Creo que no, ¿eh? No, profe, dijo que íbamos a ver eso hoy. Bueno, entonces en este caso tenemos otro ejemplo que se encuentra en la misma página. Déjenme ponerles la página. ¿Dónde están? Está aquí. Ahorita los que les voy a mostrar son estos dos que están aquí, que se llama envía estructura al servidor y envía estructura al cliente, ¿no? Están ahí en la misma página, en la 148, 204, 58, 221, diagonal Excel, diagonal aplicaciones, diagonal sockets, diagonal C, diagonal IPv4-IPv6, diagonal flujo, ahí lo encuentran, ¿vale? Entonces, otra vez empieza, es la misma receta de cocina, la misma lógica para todos los sockets de flujo, e incluso para los de datagrama es casi la misma receta de cocina. Entonces empezamos incluyendo las bibliotecas que se van a utilizar, que ya explicamos la clase pasada para qué es cada una de esas bibliotecas. En este caso, en este caso hay una biblioteca que puse de más, porque este programa lo hice copy-paste de otro que les voy a dar a continuación, que fue para el envío de archivos. Y en ese caso, para trabajar con archivos, se utiliza la biblioteca sysestat.h. ¿Por qué? Porque la biblioteca sysestat.h me va a brindar de rutinas para poder trabajar con el sistema de archivos. Como por ejemplo, para poder determinar la ruta, el valor, ¿cómo se llama? La ruta absoluta de un archivo, donde se encuentra, el nombre canónico o el nombre de un archivo, y cositas así, ¿no? El tamaño de un archivo y cositas así. Entonces, por eso es que había importado también esta biblioteca y se me olvidó quitarla para este ejemplo, ¿no? Pero para en el que sigue, que les voy a dar después de este ejemplo, sí van, pero es solo por eso. Pero entonces, en este caso, el, el servidor va a estar corriendo en el puerto 8000 del protocolo TCP y se va a recibir una estructura de datos, ¿no? Que es la misma estructura de datos que les había puesto en las diapositivas. Simplemente se me hizo rápido agarrar y copiar y pegar, ¿no? Para rápido, para no tener que andar ahí inventando una estructura de datos. Entonces, la receta de cocina es la misma. Empezamos declarando el descriptor del servidor que se va a crear, algunas variables que están inicializadas, ya sea para encender o para apagar opciones de socket. En este caso, la variable RB para saber si hay o no hay una lista ligada que recorrer después de validar el puerto al que se va a asociar el servidor y de buscar si hay estructuras de datos válidas para utilizar para mi socket. Y la otra variable simplemente para saber cuántos bytes, n, para saber cuántos bytes se mandaron. O en este caso, que es el servidor, cuántos bytes se recibieron. Una variable de tipo socket_length para poder medir el tamaño de la estructura de direcciones que se va a utilizar para aceptar, cuando se acepta la conexión entrante, saber qué estructura se usó.
las dos cadenas que ya habíamos visto también, donde se va a colocar la dirección IP en hostBuf y el número de puerto en servicebuf para cuando se conecta un cliente con nosotros. En este caso, si yo voy a recibir la estructura de datos, no tiene caso esta, y como insisto que les hice un copy-paste, por eso quedaron cosas que se me olvidó borrar. No tiene caso este apuntador archivo, este descriptor de archivo no tiene sentido porque no estoy mandando nada, solo voy a recibir una estructura de datos, ¿no? Entonces, creo mi estructura de tipo address info, que es donde voy a especificar los parámetros del socket que intento crear, el dominio, el tipo de socket, si es que se van a prender banderas, como es el caso aquí. El dominio del socket, el tipo de socket, las banderas, como voy a asociar el servidor al puerto en específico, al puerto 8000, pues tengo que avisarlo, ¿no? Mediante la bandera address info passive, el protocolo de transporte y ya, ¿no? Entonces, también declaro una variable de tipo socket address storage, que es donde voy a almacenar temporalmente la dirección y puerto del cliente a la hora de que se haga el accept, que se acepte la conexión. Después valido. Pues esto ya nada más es recordar y mecanizar la receta de cocina que ya vimos la clase pasada, ¿no? Invoco a la función getAddressInfo para validar el puerto al que voy a intentar asociar mi servidor, que es el puerto 8000. Le paso como siguiente parámetro los campos con la información del tipo de socket que quiero crear y especifico a dónde se va a almacenar la dirección del inicio de la lista ligada que voy a recorrer, si es que se devuelve algo, ¿no? Entonces valido. Si getAddressInfo es igual a 0, bueno, si me devuelve un 0, significa que si hay una lista ligada que recorrer, y entonces inicializo el segundo apuntador al inicio de la lista ligada, y en cada iteración me voy a mover un nodo, donde cada nodo representa una estructura de direcciones que voy a poder utilizar para intentar crear mi socket, asociarlo a un puerto y empezar a escuchar conexiones entrantes. Entonces, sí puedo crear mi socket con el primer nodo de la lista ligada con esa estructura de direcciones. Entonces ya creado el socket, voy a intentar modificar, en este caso, dos opciones de socket, ¿no? Que ya las habíamos visto la clase pasada. Una es habilitar la opción de socket SO reuse address para poder reutilizar la dirección y el puerto al proceso en caso de que se tronara y se cerrara ese servidor, poder asociar un nuevo servidor al mismo puerto sin necesidad de esperar entre 15 y 25 segundos en lo que se desasocien. Y la segunda es deshabilitar la opción de socket IPv6 v6 only. ¿Por qué? Porque ya les había dicho que hay algunas distribuciones de Linux en las que si está habilitada esa opción de socket no deja que se trabaje con las dos pilas de protocolos, la de IPv4 y la de IPv6 al mismo tiempo. Entonces, asocio mi socket al puerto 8000 aquí, mediante la función bind. Si ya pude crear mi socket, ya le pude modificar las opciones de socket y ya lo pude asociar al puerto local 8000, entonces ya no necesito seguir recorriendo la lista ligada, entonces hago un break para salirme de ese ciclo for, libero la memoria asociada a la lista ligada con la función freeAddressInfo, y ya nada más aquí por la lógica del programa, pues válido, ¿no? Si hubiera recorrido la lista ligada y hubiera llegado al final sin encontrar ninguna estructura de direcciones válida, pues termino la aplicación. Pero como sí se pudo, bueno, asumiendo que sí se pudo, abro el socket para que empiece a escuchar conexiones entrantes. Y lo único que me queda, pues ahora sí es, pues recibir, en este caso recibir la estructura de datos que voy a intentar recibir. Entonces, acepto la conexión. Los datos de la conexión, o sea, en este caso los datos del cliente que se conectó conmigo se van a guardar en ese segundo parámetro que dice dataAddress, que es una variable de tipo socketAddressStorage. De esa variable de tipo socketAddressStorage extraigo la dirección IP y el número de puerto en un formato de texto y con la función getNameInfo y los imprimo. Y ya después lo único que tengo que hacer pues, es recibir la estructura. Entonces, para recibir la estructura, creo una cadena que tiene que ser suficientemente grande para que quepan los bytes de la estructura que voy a recibir. La limpio, hago la lectura desde el socket y valido, ¿no? Que no haya habido problema de lectura, que el socket no esté cerrado
Y si sí se pudo recibir algo, que es este else que está aquí abajo, creo un apuntador a la estructura, le hago un cast con la cadena que yo recibí, y ya después ya nada más accedo directamente a cada uno de los campos de la estructura. Y en el caso de este ejemplo, como recibí un dato numérico, que es uno de los campos de la estructura, lo tengo que aterrizar a la arquitectura de mi procesador. En este caso estoy haciendo con la función network to hold short para un entero corto. Y ya, si no hay nada más que hacer, cierro mi socket. Y ahí ya antes hacía otras cositas más, pero pues se las quité, por eso están ahí comentadas, ¿no? Y si ya no hay nada más que hacer, pues cierro ese for para aceptar la siguiente conexión. Bueno, si es que hubiera un siguiente cliente, ¿no? Y así se quedaría forever mi servidor corriendo. ¿Dudas hasta aquí? ¿No hay No, profe, dudas? todo está bien. ¿Sí? Entonces vamos a ver el cliente. El lado del cliente, pues es exactamente la misma lógica. Otra vez, o incluimos las vamos a utilizar, que son básicamente las mismas que hemos estado utilizando en la clase pasada. Tenemos que tener igual la definición de la estructura, igual que del lado del emisor. Digo, igual que del lado del receptor, del lado del emisor tenemos que tener la estructura para que se sepa qué es lo que va a mandar y cómo serializarse. Entonces, igual quedamos que es una estructura que tiene nada más 3 campos. Simplemente agarré la copia de las diapositivas para rápido. Entonces aquí tenemos declarada mi descriptor del cliente. Igual en este caso voy a pagar una opción de socket, por eso tengo ahí la variable OP igual a 0 para pagarla. Tengo una variable N para saber cuántos bytes se mandaron por el socket y la de RB, que es la que me devuelve el valor de salida de la función getAddressInfo. Aquí especifico el puerto. Si ustedes especifican direcciones puerto para usar con la función getAddressInfo, los tienen que poner en formato de cadena. Entonces, por eso aquí el puerto lo estamos especificando como una cadena. Y la dirección IP también la estamos especificando como una cadena. Ajá. En este caso, la dirección que usé aquí pues, es una dirección IPv6, pero pues también trabaja con direcciones IPv4, ¿no? Es una de las ventajas de la estructura AddressInfo, que es independiente de la pila de protocolos que esté utilizando. Entonces, y les digo que como hice un copy-paste del otro archivo, digo del otro programa, por eso se me olvidó borrar esta línea, ¿no? Pero bueno, igual esta de status es lo mismo, también era del otro programa, ¿no? Pero y la voy a depurar ya para que quede bien. Entonces, declaramos igual la estructura AddressInfo más mis 2 apuntadores, limpiamos la estructura, rellenamos los campos que vamos a utilizar, el dominio, el tipo de socket, el protocolo de transporte para el lado del cliente. Invocamos a la función getAddressInfo. Como en este caso ese cliente se va a conectar a un servidor, tengo que validar y precargar tanto la dirección IP del servidor como el puerto hacia donde se va a hacer la conexión. Entonces, por eso valido los dos en la función getAddressInfo. Eso me va a devolver una lista ligada, recorro la lista ligada. Insisto, es la misma receta de cocina que yo supongo que ya para ahorita ya se la han de estar mecanizando de tanto que lo hemos estado viendo ahorita, toda la clase pasada y ahorita. Entonces, ya está creado mi socket. Sí puedo crear el socket dentro del mismo for, porque ahorita estoy probando con la primera estructura de direcciones de la lista ligada apenas. Entonces, sí, ya pasé el primer filtro, ¿no? El primer paso que es crear el socket. El siguiente paso, pues, sería modificar las opciones de socket y user address. ¿Por qué? Porque estoy corriendo un cliente. No es necesario que el mismo estoy haciendo un bailado del cliente, entonces cada sistema operativo me va a asociar un puerto que encuentre libre en la tabla de descriptores en ese momento. Por eso es que aquí no hay un bind y no estoy invocando no estoy encendiendo esa opción de socket. Aquí le apagué, bueno, comenté igual el apagado del objeto IPv6 v6 only. En esta distribución de Ubuntu que tengo, pues
pueden correr en algún momento su programa en alguna distribución que sí lo requiera, y por eso se los pongo ahí, ¿no? En este caso, pues no se necesita, pero por eso a ver nada más que si se llegara a necesitar, pues ahí está, ¿no? Simplemente se apaga esa opción de socket para que soporte trabajar con las dos pilas. Entonces, ya que está creado el socket, lo siguiente es conectarnos al servidor. Entonces invoco la función connect, la dirección y puerto de donde precargo en la llamada a la función getAddressInfo, ya quedó precargada, que solvimos la clase pasada. Eso es cargado, las estructuras de dirección. Pues estamos tomando la dirección y el puerto, que en teoría vendrían aquí, y el tamaño de esa estructura de direcciones. Ajá. De dar la conexión, de nada sirve que se haya podido crear el socket. Entonces, ¿qué hacemos? Continue. Hacemos la siguiente iteración del for, nos movemos al siguiente nodo de la lista ligada y vemos si con el siguiente nodo sí puedo hacer toda la lista de pasos, ¿no? Crear el socket y conectarme. Si no se puede hacer la conexión, aunque se haya podido crear el socket, nos movemos al siguiente nodo de la lista ligada. Si sí se puede hacer, entonces ya tenemos lo que queríamos, que era crear el socket y conectarme. Entonces ya no habría nada más que hacer y hago el break para salirme de este for, para no seguir revisando la lista ligada. Libero la memoria asociada a la lista ligada. Como voy a escribir, aquí sí requiere, entonces, al inicio sí archivo. Les dije que uno estaba de más porque hice el copy-paste del programa que les voy a dar a continuación, que transmite archivos, ¿no? Y ahí sí necesito los descriptores. No pasó que no. Entonces, necesitaba uno al socket, puedo dejar en flush, porque si recuerdan, vimos la clase pasada que la función flush requiere un descriptor de archivo, y lo que yo estoy trabajando es un descriptor de socket, entonces hay que asociarlos. ¿Y cómo los asocio? Pues con la función fdopen, ¿no? Aquí está. Me está asociando mi descriptor del socket con el descriptor de archivo. Y entonces cada que yo escriba datos e invoque el flush sobre F1, se va a estar reflejando sobre el socket, ¿no? Entonces, como voy a mandar una estructura, pues genero un contador a la estructura, le asocio memoria dinámicamente. Esa estructura y un entonces, declaro una cadena que voy a rellenar esos dos campos de tipo texto de mi estructura. Aquí le estoy dando 30 caracteres iniciales a esa cadena, pero no importa si el usuario pone un nombre muy largo, ¿no? Si se pasara de los 30 caracteres, no importa. ¿Por qué no importa? Porque los datos los voy a leer con la función getLine. Y como ya vimos la clase de inicio, si los datos que caben en esa cadena inicial, más de 30 en este caso, se hace real, se invoca la función realloc internamente dentro del cuerpo de la instrucción getLine y ajusta el nuevo tamaño de la cadena, ¿no? Entonces voy a leer datos desde la entrada de datos estándar de stdin, se van a albergar aquí en esta cadena y me va a recalcular cuál es el tamaño de la nueva cadena. Y me lo va a devolver ahí en la variable tam. Entonces paso esa cadena, la copio dentro del campo nombre de la estructura. Luego otra vez le pido al usuario que ponga la siguiente cadena, que en este caso es el apellido. Limpio la cadena temporal donde cargue el nombre para que ahora reciba el apellido. Vuelvo a leer datos de la entrada de datos estándar. Copio esa cadena en el campo apellido de la estructura. Y ahora le pido al usuario que escriba la edad, que es un dato numérico. Entonces lo leo como un dato numérico, ¿no? Y como estoy leyendo de stdin del teclado, tengo que hacer mi flush del teclado. Siempre que lean con scanf tienen que hacer el flush de stdin. Como es un dato numérico, lo tengo que pasar antes de mandarlo por la red, lo tengo que pasar al formato de red. Entonces, ahí está el host to network, ¿no? Para el tipo de dato que estoy cargando en esa estructura. Y entonces ahora sí, ya que mi estructura con los
escribo el dato, aquí está. Escribo en mi socket, pero lo estoy mandando como si fuera una cadena, si sea un char asterisco. Estoy mandando como una cadena. Ajá. Y del tamaño de esa cadena, de esa estructura. Y hago mi fflush y ya con eso me cercioro que se haya mandado. Si ya no hay nada más que hacer, pues cierras tu descriptor de archivo que tenías asociado al fflush, liberas la memoria que pediste prestada para la, ¿cómo se llama? Para la estructura, para el apuntador de la estructura, y liberas también la memoria que pediste para la cadena temporal donde cargaste el nombre, aquí está, también la liberas, cierras tu socket y ya, y no hay nada más que hacer. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? No. Vamos a probarlo. Entonces, ya sabemos cómo se compila, GCC. Envía la estructura. Luego hacemos corremos el servidor. Está corriendo, que está esperando un cliente. Y corremos el cliente. Y está, ¿no? Dice que ya, en este caso, como escribí la dirección del servidor con la pila de IPv6, pues por eso está usando la pila de IPv6 y me tomó la dirección IPv6 del cliente. Si hubiera usado la dirección IPv4, hubiera tomado la pila de IPv4 y es lo que me hubiera impreso ahí, la dirección IPv4 del cliente, ¿no? Y ponemos ya cualquier cosa y cualquier cosa, y se mandan los datos y llegan al otro lado. ¿Dudas hasta aquí? No. ¿No? Bueno, entonces vamos a ver un último ejemplo. Y ahora vamos a ver un ejemplo de cómo mandar, por ejemplo, archivos. Realmente aquí es mucho más fácil que en Java, porque en el caso de Java, dependiendo de lo que quieras mandar, es el tipo de flujo de entrada y salida que tienes que usar, si recuerdan. Flujos orientados a carácter, flujos orientados a byte. Si vas a usar el data output stream o el compute stream o un print writer, o sea, es un poquito más latosa esa parte. En el caso de C es muy simple, simplemente lo que quieras mandar, pues lo referencias y ya, sin meterte en problemas. Y bueno, y especificas cuántos bytes vas a mandar. Pues, técnicamente, para mandar cualquier cosa aquí, lo único que necesitas hacer pues, es referenciarlo. Pues, en este caso vamos a mandar un archivo del servidor al cliente. En este caso lo puse al revés, pero pues, la lógica es la misma. Entonces, no déjenme recordar cómo se llama. Y déjenme hacerlo más grande. No es que si lo hago más grande se pierde un carácter. Entonces déjenme lo ajusto así. ¿Sí se alcanza a ver? Sí, ¿Sí? Entonces, en este caso tenemos el lado del servidor. El servidor va a transmitir un archivo al cliente. Lo puse al revés que en el caso de Java. Las bibliotecas que vamos a usar son prácticamente las mismas, excepto dos que están aquí. Esta que ya les había dicho que me va a permitir
obtener las propiedades, en este caso las propiedades que me interesan, es igual que en Java, ¿no? Me interesa saber el nombre del tamaño del archivo, etcétera, etcétera. Para eso me sirve la biblioteca.h. De libgen, que también se requiere para, para invocar funciones, el nombre del archivo y dirname de directorio donde está. Pues para eso son las únicas dos extra que voy a usar, aparte de las que ya conocemos. En este caso, el servidor va a estar corriendo en el puerto 8001 de TCP. Esta es la función que ya les había dicho, que simplemente valida qué pila estás usando, si la de IPv4 o la de IPv6, pero ni siquiera la estoy usando. Al programa de servidor, algo ya está para o apagar opciones de socket, saber cuántos bytes están mandando, la RB para saber, bueno, y así le quise poner, pero pueden ustedes poner el nombre que quieran, ¿no? Para saber encontrar una es válida en la es que aquí sí requerimos los dos de archivo. Uno va a estar haciendo de donde se archivo mandar al cliente y el otro va a subir al socket para poder hacer el F-flush. Por eso son esos descriptores de archivo. Entonces, lo demás es idéntico a lo que ya hemos checado. La estructura address info, que es la que voy a rellenar con los campos de las necesidades del socket que era, tipo de socket, banderas, protocolo de transporte, etcétera, que es lo que tenemos aquí. Previamente limpiamos para quitar. Entonces, tocamos address info, validamos el puerto nada más, que es un servidor, no es un cliente, pero solo quiero que quede precargado el puerto al que se va a asociar el socket del servidor. Recorro la lista ligada, o sea, si se fijan, todo esto nada más es que lo mecanicen, porque es igual en todos los programas, ¿no? Como es un servidor y va a ir asociado a un puerto en particular, pues aquí sí es forzoso que encienda la opción de socket reuse address. Insisto, en esta distribución de Ubuntu, pues no es forzoso que la pongan, que apaguen la de IPv6, V6 only. Si quieren la pueden apagar, si quieren la dejan tal como está, no hay problema. Pero en distribuciones más viejas o más incompletas de Linux, pues a lo mejor sí necesitarían apagarla. Entonces, si ya pude crear ese, pues ya no necesito seguir buscando una lista ligada. Hago break para el for función. También una estructura de que voy a hacer. O sea, todo esto es igualito a lo que hemos estado manejando. Lo único diferente, lo que voy a mandar es el contenido de un archivo, ¿no? Entra aquí. Una vez que ya estamos conectados, bueno, que ya se conectó el cliente con nosotros, obtengo la información de quién se conectó con nosotros, función getNameInfo, y la imprimo, asocio mi descriptor del socket con el descriptor de archivo para poder usar mi función flush. Si se fijan, aquí estoy declarando una estructura que se llama linger. ¿Sí se ve? Es una tipo struct linger. Lo que voy a hacer con esa variable, ¿qué opción de socket? Aquí está abajo. Ese linger.
¿Sí se acuerdan para qué habíamos dicho que era esa opción de socket? Cuando lo vimos en Java, ¿sí se acuerdan? Para que sean asíncronos. La opción de socket leader es temporizador. Profe, es que no sé si soy yo, pero se escucha súper cortada su voz. Ah, a lo mejor es porque hay otras dos videoconferencias aquí donde estoy. De hecho, sí se escucha muy cortado. De cualquier forma voy a repetir para los que no alcancen, lo que no se alcanza a escuchar en la primera, ¿no? O sea, transmisión de voz, ¿no? Entonces, ahí hay un temporizador de cierre de canal que les dije que en Java no se usaba mucho, ni en Python, porque se tiene que hacer ahí una interpretación, ¿no? En el caso de Java, pues se compila el programa y aparte de que se compila, se tiene que interpretar, porque lo que se compila no queda directamente en lenguaje máquina, queda en un código intermedio, bytecode, y ese bytecode se aterriza al ensamblador de la máquina donde se está ejecutando. Digo. Entonces eso hace que la ejecución no sea tan rápida como en lenguaje C. ¿Sí se acuerdan que les había platicado un poquito de eso? Sí, profe. Sí. Pero en lenguaje C, a la hora de compilar, se aterriza hasta lenguaje máquina, hasta ensamblado. Entonces, queda muy rápida. Y entonces habíamos quedado que si tú estás escribiendo datos en el socket y esos datos, ya quedamos que los datos que tú escribes en el socket no se mandan al momento, sino que quedan en el buffer en el buffer de datos. Y quedamos que puedo tener al mismo tiempo hasta 65.536 al mismo tiempo, ¿sí se acuerdan? Una en cada puerto del protocolo TCP. Entonces tengo una cola de mensajes con los buffers de datos de todas las aplicaciones que se están ejecutando y entonces puede ser que no se despachen esos mensajes en tiempo, ¿no? Lleva sus nanosegundos o microsegundos, depende de qué tan rápido sea el procesador y demás. Entonces puede ser que si en lo que se pueden despachar esos datos que están encolados en esa cola de mensajes, ya cuando se quieran sacar, ya no existe el socket porque ya se cerró, sobre todo si es una aplicación rápida, una aplicación cortita, donde nada más mandas algo por el socket y lo cierras. Pues en este caso, si el archivo que vas a mandar es un archivo pequeño, entonces a lo mejor cabe en un solo paquete, en un solo segmento, escribes el archivo en el segmento y cierras el socket, ¿no? Entonces se ejecuta tan rápido ese conjunto de instrucciones que si tú no generas un temporizador de cierre de canal, pues el canal se va a cerrar en cuanto se invoque la instrucción close. Y si para ese entonces tus datos que mandaste por el socket siguen encolados en esa cola de mensajes, pues ya cuando se quieran mandar ya no se van a poder mandar porque ya no existe el socket por el que se tenían que mandar, ya se cerró. ¿Sí se entiende? Entonces, Sí. cuando estén programando en C, que es un lenguaje rápido, bueno, que se ejecuta rápido, dadas las características de cómo se compila hasta el lenguaje máquina, tienes que dar chance a que los datos que tú estés intentando mandar desde tu socket, pues no sea el canal de comunicación, que puede ser que mucha información que hayas escrito en el socket todavía no se haya podido mandar, dado que puede haber hasta 65.536 aplicaciones red por TCP y generando datos candados en esta cola de mensajes, ¿no? Entonces, para eso sirve la opción de socket linger. Al momento de que se invoca la función close para cerrar el socket, no se va a cerrar. En ese momento se echa a andar el temporizador de acuerdo a la cantidad en segundos que tú le hayas puesto a ese temporizador y hasta que concluya ese temporizador es cuando realmente va a venir el cierre del canal, esperando
que para ese entonces ya se haya podido despachar el mensaje que contiene los datos de dirección, porque de otra forma esos datos van a salir, se van a mandar. ¿Sí se entiende? A menos que uses el F-Flush, ¿no? O sea, realmente, que es lo que te podría ayudar a que manden luego los datos y no queden ahí en cuenta. Entonces, esa es usando la estructura Inger, y esa estructura tiene dos campos, Inger on-off, y ese sirve con un 1, lo habilitas, con un 0 lo deshabilitas el temporizador, y el campo linger es el temporizador en segundos. Entonces, on-off lo pongo en 1 para habilitar la opción de socket, en este caso lo estoy habilitando, y el campo linger, que es el reloj, el tiempo, lo estoy poniendo en este caso a 30 segundos, ¿no? Ahí exageré, le puse mucho tiempo, realmente le hubiera puesto a lo mejor con 2, 3 segundos. Solo de socket, invocando la función setSocketOption, quedamos que la mayoría de las opciones modifican en la etapa de socket, que no es la socket layer. Y lo que estructura setSocketOption, que significaría que sí se pudo encender ese temporizador de cierre de cadena. Déjenme ver si moviéndome y pegándome un poquito más al módem. Híjoles. Y aquí me marca, no, una disculpa a ustedes porque, a ver, ya me pegué más al módem y me marca buena señal. Bueno, aquí es que está como que variando, está fluctuando, de repente me marca mucha señal y de repente me marca muy poquita. A ver si hay. Entonces es la razón, ¿no?, por la que estamos habilitando esta opción de socket, para que en caso de que se cierre el socket se terminen de mandar los datos que se estaban encolando ahí en el buffer de TCP. Entonces, ya que hicimos eso, aquí estoy especificando cuál es el archivo que se va a mandar. ¿Por qué lo especifiqué y no generé una caja de diálogo así como en Java? En el caso de Java, pues Java ya tiene sus bibliotecas ahí directas de lenguaje para trabajar con el sistema de ventanas. En el caso de C, se tendría que ocupar una biblioteca adicional o conjunto de bibliotecas adicionales como TCL, TCLTK o ¿cómo se llama el otro? Ahí se me fue. Qt, como por ejemplo Qt, para trabajar con el sistema de ventanas, ¿no? Y entonces era meterme todavía con más cosas para darles, y lo hice por eso es que directo aquí. Pero si gustan más adelante, adicional, pues se podría, bueno, ya hasta que terminemos los contenidos que vamos a ver, que tenemos que ver en el curso, podríamos empezar a ver un poquito de eso, si da tiempo. Entonces, en este caso, nada más estoy especificando cuál es el archivo que voy a mandar, pero pues la lógica es exactamente la misma, ¿no? En este caso estoy diciendo que voy a mandar un archivo que se encuentra en esa ruta, que déjenme ponérselos, es este archivo el que se va a mandar. ¿Sí se alcanza a ver? Que mide 108K. Aquí está. Ese es el que voy a intentar mandar. Y aquí también probé con otro archivo que está aquí abajo, está comentado. Entonces, lo voy a mandar igual que como lo mandé en Java, ¿no? Primero voy a mandar los datos de ese archivo, cómo se llama, cuánto pesa, y ya después voy a mandar el contenido del archivo. Entonces, para eso voy a utilizar dos buffers. En este caso tengo este buffer que voy a utilizar para mandar el contenido del archivo. De hecho, lo pude haber hecho más grande de 1500 bytes. Ahí se me fue a la hora de estar haciendo el programa, se lo dejé en 100, pero realmente lo pude haber puesto hasta 1500 bytes. Y del otro lado igual ajustarlo cuando se recibe hasta 1500 bytes.
Y, y aparte hay otro, este otro buffer, donde voy a pasar los metadatos del archivo, ¿no? El nombre y el tamaño. Entonces, para eso son esos dos buffers. Entonces, lo limpio. Lo primero que voy a hacer es adivinar, bueno, obtener la información en qué directorio se encuentra ese archivo y cuál es el nombre del archivo. Es lo primero que voy a hacer. Entonces, para eso, lo primero que hago es copiar copiar mi nombre calificado del archivo aquí. Lo estoy copiando 2 veces. Bueno, estoy duplicando la cadena 2 veces, ¿no? ¿Por qué? Porque en una de las cadenas me voy a quedar con la ruta de directorios, donde está, y en la otra cadena me voy a quedar solo con el nombre del archivo. Entonces ahí es donde entra la función dirname, que es la que me va a devolver la ruta de directorios. De todo el nombre calificado me dice cuál es la ruta de directorios donde está el archivo, y el base name me va a devolver el nombre del archivo a partir del nombre calificado. Para eso son. ¿Vale? Entonces ya tengo esos dos datos, esos dos metadatos. El primer metadato lo voy a usar para saber de dónde jalar el archivo. El segundo metadato se va a usar para mandarse por el socket y que quien lo recibe sepa con qué nombre crear el archivo. Entonces, asocio mi otro descriptor de archivo a la ruta del archivo, ¿no? Para la operación de lectura de bytes. O sea, leerlo como bytes y no leerlo como caracteres. ¿Cuál es la diferencia entre leer como bytes y leer como caracteres? ¿Sí recuerdan? Si tú estás leyendo como bytes, todo lo que leas pues, se considera nada más como arreglos de bytes que se van concatenando, ¿no? Tal cual. Pero si tú lees como caracteres, pues al final puedes ir especificando saltos de línea o retornos de carro. Entonces, si tú transmites un archivo como de cualquier tipo que no sea texto y lo transmites como si fuera texto, como caracteres, se le van a ir insertando esos saltos de línea y retornos de carro. Y si es una imagen o es un ejecutable, pues a lo mejor se desformatea el archivo y después ya no se puede abrir, ¿no? Porque ya quedó ilegible por los caracteres que se le agregaron de salto de línea y de retorno de carro. Entonces, por eso los archivos los tenemos que leer como si fueran bytes. Y te puede leer cualquier cosa como si fueran bytes. Ajá. Entonces, por eso es que estamos haciendo la apertura del archivo con el parámetro R+, para lectura de bytes. Ajá. Entonces, vamos a calcular el tamaño del archivo. Para calcular el tamaño del archivo, lo único que requiero es asociar la ruta del archivo mediante la función stat, asociarlo a esa estructura. Y una vez que ya se asoció esa ruta a la estructura, basta con acceder al campo st6 y ya me devuelve el parámetro del tamaño del archivo, ¿no? Que en este caso es el único que requiero. Ya si requirieran más atributos del archivo, pues ya tendrían que ver qué otros atributos les da la estructura de stat. Ajá. Entonces, aquí voy a almacenar temporalmente el tamaño del archivo. Antes de utilizar la función stat, yo lo leía directamente del apuntador. Y para eso estas líneas que comenté, que era simplemente a iniciar bueno, tú sabes que el apuntador, el descriptor del archivo, que a final de cuentas es un apuntador, está apuntando al inicio del archivo, entonces guardas esa dirección de memoria, luego te recorres al final del archivo con sigend y te fijas cuántos bytes se recorrieron y los guardas otra vez y luego ya te regresas otra vez al inicio del archivo con sigset, ¿no? Esa es otra forma de medirlo, ¿no? Pero bueno. Entonces ya tenemos el nombre del archivo, ya tenemos el tamaño del archivo, los vamos a mandar en este primer mensaje. Entonces creo mi cadena donde voy a mandar esos datos, la limpio y mando a imprimir los dos datos. Si se fijan aquí a la hora de imprimir el nombre del archivo, todo se va, aquí en la función sprintf, todo se va a imprimir aquí en la cadena mensaje o msj, ahí donde va a ir los metadatos que voy a mandar. Lo primero que voy a imprimir es el nombre del archivo.
Pero a ese nombre del archivo, si se fijan, le estoy concatenando un 1 guión bajo. ¿Sí se ve? Sí. ¿Para qué? Para que en caso de que guarde el archivo en el mismo directorio, no sobreescriba el archivo original. ¿No? Y el segundo parámetro, pues es el tamaño del archivo, que es un entero largo. Entonces ya metí eso en una cadena y esa cadena pues la voy a mandar. Aquí la estoy mandando por mi socket. Entonces ya mandé la cadena que va a tener los metadatos del archivo. Lo que sigue ya que mandé los metadatos, así como en Java, pues es ahora mandar el contenido del archivo. El contenido del archivo los voy a mandar aquí en este otro buffer y eso es lo que se va a hacer aquí abajo. ¿Dónde está? Aquí, en este while que tenemos aquí. Entonces, previamente se inicializa, así como lo hacíamos en Java, que declarábamos un acumulador que se va a ir incrementando desde 0 hasta el tamaño del archivo en cada iteración. Pues es exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, tengo mi acumulador que se llama leídos, que empieza en 0, y a final de cuentas va a terminar midiendo lo mismo que el tamaño del archivo, y es cuando se rompe el ciclo while. En cada iteración, pues voy a limpiar mi buffer, voy a leer desde el archivo. Para leer desde el archivo uso la función fread. Fread requiere 1, 2, 3, 4 parámetros. El primer parámetro es dónde se van a cargar los datos que se lean desde el archivo, se van a cargar en ese buffer, que es la otra cadena. El siguiente parámetro es cuántas estructuras de ese tipo se van a leer. Le digo que va a leer una estructura. El siguiente parámetro, porque voy a intentar leer nada más un arreglo. El siguiente parámetro es cuántos bytes mide ese arreglo que vas a leer. O sea, ahí está, ¿no? El size of buffer. Y el último parámetro es desde dónde se van a tomar los datos, que en este caso es desde el archivo. Le paso el descriptor del archivo. ¿No? Entonces, a la hora de que se carguen los datos, me va a devolver la cantidad de bytes que se pudieron cargar. A lo mejor yo le dije, léeme el buffer, y el buffer en este caso mide 100 bytes, pero ya nada más queda por leer un byte. Entonces me devolvería uno. Entonces, incremento mi acumulador en la cantidad de bytes que se pudieron leer. Escribo esos datos ¿en dónde? Pues en el socket. Aquí está, con write estoy escribiendo el buffer en el socket. Y estoy escribiendo L, donde L fue la cantidad de bytes que se pudieron leer desde el archivo. Y valido, ¿no? Si sí se pudieron escribir los datos o no. Y hago mi fflush. Incremento mi acumulador. Y ya. Bueno, y eso lo va a estar haciendo hasta que leído sea lo mismo que el tamaño del archivo. En ese momento, pues ya se sale del while y significaría que el archivo ya se mandó. ¿Dudas hasta ahí? Por ahora no, profe. El lado del cliente, pues es muy parecido. Entonces ya nada más les voy a dar los detalles más importantes, ¿no? Porque todo lo demás es la misma receta de cocina. O sea, empezamos importando las bibliotecas incluyendo las bibliotecas que vamos a utilizar. En este caso, el cliente se va a conectar al servidor que está en esta dirección. Insisto, se puede manejar en IPv4 o en IPv6, al puerto 8001. Creamos la estructura de tipo address-info, más los dos apuntadores, la limpiamos, ponemos los parámetros del tipo de socket que vamos a crear. O sea, todo esto es lo que ya sabemos hacer ahorita, ¿no? Invocamos a la función getAddressInfo, validando la dirección y el puerto del servidor al que nos vamos a conectar. Recorremos la lista ligada tratando de encontrar una estructura de direcciones válida para crear nuestro socket. Si pudimos crear nuestro socket, pues vamos a intentar conectarnos al servidor, que es lo que hacemos aquí. Si sí podemos conectarnos al servidor, pues ya nos salimos de ese ciclo forever. Bueno, no es forever, ese ciclo for, donde estamos recorriendo la lista ligada y liberamos la memoria asociada a la lista ligada. Asociamos, en este caso, en el código del servidor, tenía aparte un envío de un OK, que era simplemente para hacer la sincronización entre cliente y servidor de que ahora sí ya comienza la parte de datos. Simplemente para separar el envío de los metadatos del envío del contenido del archivo, ¿no? Para eso hice eso. Entonces, para ese envío de ese OK,
pues necesita mandar el OK desde aquí. Entonces, por eso es que requería asociar también un descriptor de archivo al descriptor de socket para poder hacer ese fflush, para poder mandar ese OK. Ajá. Entonces, pero es exactamente lo mismo. Aquí tengo mi cadena donde voy a almacenar los metadatos que se van a recibir. Por un lado voy a recibir el nombre del archivo, bueno, el nombre del archivo y el tamaño del archivo. El nombre y tamaño del archivo se van a recibir en este buffer de 50 bytes. El contenido se va a recibir en este de acá que dice buffer de 100 bytes. Y esta parte de aquí de nombre simplemente lo creé para que una vez que yo separe los metadatos, el nombre del tamaño, pues ahí guarde la parte del nombre del archivo. Entonces se limpia el buffer que que va a contener los metadatos, lo limpio, hago la lectura desde el socket para recibir los metadatos, que acuérdense que vienen juntos, vienen pegados, el nombre junto con el tamaño, separados por un delimitador, que es un punto y coma. Entonces esos datos que vienen juntos los voy a separar aquí. Una vez que ya recibí la cadena, aquí está, los datos que salían del socket se van a almacenar en ese buffer que dice TA. Entonces ese buffer que dice TA lo voy a tokenizar. Entonces para tokenizarlo, ¿qué significa tokenizar? Partir en pedazos, ¿no? Entonces voy a usar la función strtoc para tokenizar la cadena TA, aquí está, que contiene los metadatos. La voy a separar en pedazos y el separador es el punto y coma, que es el que va a separar los dos tokens. Entonces la primera vez que invoque a la función strtoc me va a devolver el primer token que voy a almacenar aquí. Ese primer token que es el nombre del archivo. La segunda vez que invoque a la función strtoc me va a devolver el segundo token que está después del punto y coma, que ¿qué es? Es el tamaño, ese lo voy a guardar aquí. Entonces el tamaño lo voy a convertir de ASCII a entero largo. ¿Por qué? Porque los datos se mandaron como una cadena, ¿no? Entonces uso una de las funciones de conversión. Ya ven que hemos estado usando el atof para cambiar de ASCII a flotante. Aquí estoy usando el atol para cambiar de ASCII a entero largo. Entonces ya tengo en esta cadena el nombre del archivo, ya tengo en esta variable de entero largo el tamaño del archivo. Entonces ya sé cuál va a ser mi condición de paro para dejar de leer del socket. Entonces, aquí está el OK que les decía que le estaba mandando simplemente para separar la lógica y decir, hasta aquí llegó la parte de los metadatos, ahora a continuación voy a mandar el contenido, ¿no? Entonces, asocio mi descriptor de archivo al nombre del archivo, aquí está, se está asociando al nombre del archivo para que se cree ese archivo. ¿Dónde se va a crear? En este caso se va a crear en el mismo directorio donde donde corra mi programa, pero pues yo bien le pude ahí haber concatenado una ruta en específico. Ajá. Y ese apuntador, ese descriptor de archivo, se va a crear con el modo de escritura de bytes, por eso está el W+, para que se escriban como bytes, sino como caracteres, ¿no? Y otra vez, ¿no? Voy a hacer igual que en Java, con mi condición de paro, cuando mi acumulador mida lo mismo que el tamaño de archivo, en ese momento ya dejo de escribir datos, bueno, dejo de leer datos de socket y dejo de escribir datos en el sistema de archivos. Entonces limpio mi buffer de datos, donde voy a estar leyendo el pedazo del archivo, leo desde el socket ese pedazo de archivo que lo voy a almacenar en este buffer, máximo del tamaño del buffer, valido que no haya habido problemas de lectura. De hecho, aquí me faltó hacer una validación, me faltó validar que no esté cerrado el socket. Entonces aquí le hubiera puesto un LL menor a 0 or LL igual a 0, ¿no? Nada más bastaría cambiar eso. Entonces, si sí se pudieron cargar datos, esa es la cantidad de datos que se pudieron cargar desde el socket. En esa cantidad de bytes incremento mi acumulador, escribo los bytes en el archivo con la función fwrite. Fwrite, al igual que fread, recibe 4 parámetros. El primer parámetro es de dónde se van a tomar los datos que se van a escribir en el archivo, cuántas estructuras de este tipo voy a escribir, en este caso una, cuántos bytes voy a intentar escribir, que en este caso la cantidad de bytes es esta doble L, no es 11, es doble L, es la variable, que es la que dice cuántos bytes se pudieron leer, y en dónde se va a escribir, que es el descriptor del archivo, y hago mi fflush sobre ese descriptor del archivo. En este caso tengo una regla de 3 para calcular el porcentaje del archivo que ya se recibió, y se está imprimiendo aquí en cada iteración. Y ya en algún momento el acumulador va a medir lo mismo que el tamaño del archivo.
entonces ya me salgo del while y digo que ya se recibió el archivo y ya cierro los descriptores que haya dejado abiertos, incluido el del socket, y ya. Entonces, ya para terminar, antes de irnos, ya nada más corro el programa para que lo vean. Entonces, ¿cómo se llama? SC, envía, archivo, servidor 2, -o, envía, archivo, S2. Y lo mismo para el cliente. Ahí está. Entonces corro el del... Ah, bueno, antes de correrlo, déjenme enseñarles lo que hay. ls-lah. Insisto, este es el archivo que voy a copiar, el que voy a mandar. En este caso, este de aquí, que mide 108K. Y es el único que está ahí que se llame así. Entonces, corro mi servidor. Envía. Ahí. Corro mi servidor, dice que está esperando el cliente. Ahora corro el cliente. Ahí está. Voy a pasarlo para acá. Corro mi cliente. Y me dice que ya se conectó al servidor. Ahí especifican, aquí están los dos tokens, cuando ya se separaron, el que tiene el nombre del archivo, el que tiene el tamaño del archivo, dice que ya se recibió el archivo, y dice que ya se llegó al 100% de porcentaje, y que ya se transmitió, igual aquí dice que ya se mandó, y ahora vamos a hacer otra vez el ls, y ya aparece aquí el archivo que se recibió, y con el mismo tamaño de 108K, igual que el archivo original. ¿Sí se ve? Aquí está el original y aquí está el que se recibió. ¿Dudas hasta ahí? No, No, profe. creo que no. Bueno, entonces ya son las 6:01, ya nos pasamos. Entonces, si quieren, hoy le dejamos ahí. La siguiente clase continuamos. Tengan muy bonita tarde y nos vemos la siguiente clase. Igualmente, profe, nos vemos. No más, profe, gracias. Nos vemos, que estén bien. Profesor, ¿podría realizarme la tarea 2? Es que, bueno, es que tenía problemas de conexión y Sí. hasta ahorita me puedo agarrar. Sí. Permítame. Sí. Gracias. Profesor, la tarea 2 sería mandar los datos en orden o hay que mandar archivos, es que no me confundí. A ver, ya no entendí la pregunta, Laurita, dime. Que si en la tarea 2 teníamos que, habíamos mandado información del cliente al servidor. Pero Ajá. entonces hay que asegurarnos de que se mande en orden, ¿no? Esa es la tarea 2. Más que se mande, que se reciba en orden. Bueno, sí, que se reciba en orden. Esa Ajá. sería la tarea 2, nada más. Ajá. Ahí sí. Ok. Sí. Gracias. Nada más era para Nice. aclarar. Sí. ¿Ya se ve, profesor? Está cargando, sí, ya. Bueno. Primero, si quiere, lo corre, después si le explico el código. Ok. Yo retomé del código que usted nos dio como ejemplo, para poder realizar esta parte. Bueno. Aquí, ya me pareció que sí se envía.
Bueno, yo lo que hice fue hacer la comparación aquí en servidor. Ay. Aquí para hacer la comparación para ver si los paquetes iban ordenados. Por ejemplo, en el segmento 0, aquí me aparece que el primer paquete va ordenado. Ajá. En el segmento 1, hace la comparación primero con el segmento 0 y me parece que está desordenado. Entonces, pasa al siguiente, que sería el segmento 1, y me parece que va ordenado. Por lo tanto, ya aparece que el dato se recibe. En el siguiente, hace la comparación con los dos anteriores para que en el tercero cheque si va ordenado. Y hace la comparación con el segmento 2 y efectivamente van ordenados, por lo tanto, los datos se reciben. Y lo mismo pasa con el último paquete. Que si va desordenado, bueno, se hace la comparación con los anteriores y hasta que llegue a recibir, se haga la comparación con el último, en este caso en el que le corresponde el segmento, puede recibir los datos y puede devolver el eco de que los datos están recibidos. Está bien. ¿Sí? ¿Quiénes son? Sí. Amador Félix Jesús, ¿y quién más? Creo que no está mi compañero, ¿verdad? No, bueno, no sé. No, No sé quién sea. Sí está. Sí está. Creo que sí está. Si no, espérame, déjale dicto su apellido. Es Escorcia Peña. Sí está. Escorcia Peña José Daniel Sales. Bueno. Sí, sería todo, profesor. Ya están registrados, gracias. Una pregunta. ¿El reporte tiene que estar para más tardar esta semana de la práctica? Porque, bueno, tengo entendido que el de las tareas no se pues tiene si quieren más tardar el lunes. Ok. Bueno, gracias, profesor. Sale. Bueno, hasta luego. Nos vemos. Que tengan muy bonita tarde. Sales. Nos vemos. Recuerde. Bye, bye.